Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por lo que, bueno, podemos estar aquí conectados y te pedimos, Señor, que permitas que los demás, Señor, se pueda arreglar su conexión a Internet y puedan llegar a conectarse para la clase, Señor, si es tu voluntad. Y si no, tú no lo quieres así, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, pero queremos nuestros deseos que ellos puedan participar. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada quedamos, déjenme compartir la pantalla, nos faltaba un poquito, quedó un poquito mocha, le faltaba terminarla, por una parte de considerar y las preguntas, ¿verdad? Al final. Vamos a terminarla el día de hoy. Déjenme compartir por aquí con ustedes la pantalla. Ahí sí, bien. Quedamos, llegar a la parte donde quedamos. Hablamos sobre la creación del hombre, ¿verdad? Dios creó a Adán, luego creó a la mujer. Y quedamos en esta parte, considerar. Hablamos de la creación, bueno, ya habíamos hablado de todo lo que Dios hizo, pero estuvimos hablando sobre el día, ¿verdad? El sexto día, cuando Dios terminó de crear lo que faltaba allí, y también creó al hombre y a la mujer de la costilla del hombre. Aquí tenemos, ¿verdad? Considerar, y una de las cosas que yo les comenté, ¿verdad? O un concepto clave es que la escritura interpreta la escritura. Repito, la escritura interpreta la escritura. Un ejemplo aquí lo podemos ver leyendo Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, los fariseos le preguntan a Jesús acerca del divorcio y ¿cómo le contesta? Pues, ¿cómo le contesta Jesús? Vamos a buscar Marcos capítulo 10 y vamos a leer allí para ver cómo Jesús le contesta a los fariseos. Es para ver una aplicación de cómo la escritura interpreta la escritura. Si tienen Biblia allí, tengo a alguien más por acá participando. Buenas noches, Moisés, bienvenido. Flérida, si puedes ayudarme con la lectura. Marcos capítulo 10. ¿Cuál verso? Podemos leer desde el 1. En adelante y yo te digo hasta dónde. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces... Ok. Vamos a dejarlo hasta allí. Bien, hasta allí. Okay. Hasta el 12 leíste, ¿verdad? Cierto. Hasta el 12. Ok. Veamos, ¿no? Considerando lo que acabo de leer allí, y bueno, Euca está escuchando, él solo puede escribir, creo. Moisés tiene problema porque entró solo con la cámara, no entró con el audio. Pero no sé si me lee. Déjenme un segundito escribirle por acá. Bien, entonces vemos acá, viendo la escritura, interpreta la escritura. Los fariseos le preguntan a Jesús acerca del divorcio. Entonces, ¿cómo le contesta a él?
¿Cómo podemos entender este concepto clave? Donde la Escritura interpreta la Escritura. ¿Qué pueden decir? ¿Cómo Bueno, podemos entender? Jesús les respondió con una pregunta primero. ¿Qué les dijo Moisés, verdad? ¿Qué escribió Moisés? Y entonces ellos dijeron lo que escribió Moisés, pero entonces él explica que fue por la dureza de su corazón que entonces Dios les dio ese mandamiento, pero que ese no era el propósito original que tenía Dios. Bien, bien, es así, pero sí, así mismo. Jesús les está mostrando, ¿verdad?, la importancia del matrimonio y cómo aún también está mostrando quién instituyó el matrimonio, y fue Dios mismo, porque vemos ahí que Jesús hace referencia a que Dios, ¿verdad? Por tanto, Dios los unió, el hombre y la mujer, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán uno, una sola carne, uno. Entonces, además dice, por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea, Jesús está aclarando el hecho de que quien instituyó el matrimonio fue el mismo Dios. Entonces, independientemente de que también les está diciendo que Moisés había dicho eso, ¿verdad? Moisés había dicho eso, y por qué se le daba carta de repudio, ¿verdad?, a la mujer, era por la dureza del corazón del hombre. ¿Qué es lo que queremos ver acá? Que Jesús está hablando aquí del matrimonio, ¿verdad? Está hablando del matrimonio, pero que también ya desde el principio ya habíamos visto que Dios mismo instituyó el matrimonio. Porque he escuchado comentarios de personas que dicen que no, que eso lo inventó el hombre después, que el matrimonio lo inventó el hombre con el tiempo y bueno, y todo eso de los papeles y que para que el que dirán y se viera bien ante la sociedad, pero olvidamos, ¿verdad? O el hombre a veces olvida de que el matrimonio fue instituido por Dios desde el principio de su creación. Desde el principio. Ya Dios había instituido, ya Dios había dicho pues que el hombre se uniría a su mujer, serían uno. Y Dios los estaba juntando. Entonces ahí vemos de alguna manera cómo va la escritura de acá, del Nuevo Testamento, la respuesta que da Jesús se conecta allá con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Allá en aquellos tiempos, y vemos cómo la escritura, eso que está allá en el principio, en Génesis, ¿Aló? se ve interpretado, aló, buenas noches. Sí, buenas noches, pastor, ¿cómo está? Qué pena, no que podía conectarme, pero en fin, Bueno. aquí estoy. Bienvenido, buenas noches, bienvenido, hermano. Bueno, entonces, así es, decía que cómo se conecta, ¿no? Allá, si leíamos allá el Génesis, y cómo se conecta acá con lo que está diciendo Jesús, acá en el Evangelio según San Marcos. Entonces, vemos otra vez que Dios mismo instituyó el matrimonio. Y la escritura misma se está interpretando por sí misma. Ese es uno de los conceptos importantísimos y claves cuando estamos estudiando la Biblia, para que nos mantengamos dentro de la misma escritura, valga la repetición, ¿verdad? Para que nos mantengamos dentro de la escritura. Entonces, recordemos siempre, y perdonen que les repita, es una de mis, no sé si mis virtudes, es que yo siempre estoy repitiendo los conceptos y las cosas para que memoricemos, para que todos memoricemos. Y Jesús aquí también, para memorizar, ¿no? Entonces eso, la escritura interpreta la escritura. Esta era parte de lo que nos faltaba de la clase pasada. Faltaba este pedacito acá. No sé si quieren compartir algo o añadir algo más acá. Bien, nos faltaban las preguntas. ¿Recuerdan de qué trataba la historia la vez pasada? Ya que hice mención. ¿Recuerdan de qué hablamos la vez pasada? Sí,
de la creación del sexo, de la creación del hombre y de cuando Dios formó la mujer de una cosilla de Adán. Y Adán antes de eso, Adán le puso un nombre a los animales y Ajá. ya esa parte. Bien. Imagínense todo el trabajo que tenía Adán, ¿no? Y ahí vino la ayuda idónea. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? La verdad acabo de conectarme y entonces no estoy enfocado en la materia todavía, entonces estoy escuchando para poderme ubicar, pastor. Ok, hermano, bien. ¿Qué dices tú, Florida? Y yo, Eucar, puedes escribir también. Ok, yo respondí que bueno, confesar cuando no cuidamos lo que Dios nos da, ¿verdad? Confesar de no hacer el trabajo que Dios encomienda, porque Dios le había dado el trabajo a Adán de cuidar y labrar el huerto y bueno, todo lo que Dios le dijo que hiciera y obviamente parece que no lo cuidaron bien porque desobedecieron. Sí, desobedecieron. Así es, no sé si alguien más quería compartir algo. Eucar, está calladito por aquí, puedes escribir. Bien, vamos con la otra pregunta. Esta es para terminar la que quedó pendiente, ¿no? Entonces, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Bueno, yo puedo decir acá, ¿verdad? Que el amor de Dios lo vemos en esta historia en lo bello como Dios creó el mundo para nosotros, al principio. Lo bello que Dios lo hizo para nosotros al principio. O sea, cómo él pudo hacer ese Edén hermoso para que el hombre viviera y tuviera todo lo que necesitaba. Todo lo que era necesario para vivir estaba allí. Dios lo hizo. Entonces, el hecho de haber hecho Dios el mundo, ¿verdad? Y todo lo que había, y aún ese lugar donde podía estar Adán y Eva tan tranquilos allí, que pudieron haberse quedado allí, ya más adelante vamos a ver y ya sabemos, ¿no?, lo que pasó, pero ahí podemos ver el amor de Dios, en lo bello que hizo todo el sistema y toda esta creación para nosotros. No sé si alguno de ustedes quiere comentar. Yo respondí que, bueno, que el amor de Dios se ve, que Dios le dio una ayuda idónea a Adán. Ajá. Y también que le dio un lugar perfecto para vivir y disfrutar. Amén. Ajá. Muy bien. Así es. Ok, voy a continuar. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Bueno, en primer lugar creo que, siguiendo lo mismo, ¿verdad? A cuidar lo que Dios nos dejó, su creación. Dios nos enseña eso. Y bueno, y pedir a Dios que de alguna manera permita que otros también entiendan la necesidad de cuidar nuestro entorno, nuestro planeta donde estamos, el que el Señor dejó para nosotros. Aún en este tiempo, con todas las cosas que vemos, que todo lo que hace el hombre, muchas cosas de las que hace el hombre no es para bien, sino para la destrucción del planeta. Aún así, nosotros debemos recordar, ¿verdad? Y lo que Dios nos enseña a hacer, que es cuidar nuestro planeta, lo que Él dejó para nosotros, y pedir que otros también tengan ese mismo deseo, esa misma intención. ¿Qué respondieron ustedes en su cuestionario? Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? No estás viendo la pantalla, estoy compartiéndola, no sé si están viendo. No, pero tiene rato diciendo que la vas a comenzar a compartir y no aparece, pero está bien. Pero sí, la última pregunta yo la tengo aquí en la guía. Yo imprimí la guía y la respondí de la guía. Ya, aquí estoy compartiéndola y me dice que ya se compartió. Debe ser, no sé, problema de la conexión, ¿verdad? ¿Qué cosa? Pero no importa, yo imprimí la guía y aquí tengo la respuesta. Ok, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Bueno, a cuidar lo que Él nos ha dado, el matrimonio, el lugar que nos ha dado para vivir y el trabajo que nos ha dado para hacer.
Ok. Amén, también, eso. El matrimonio, ¿verdad? Que era una de las cosas que estamos hablando ahorita. ¿Alguien más quería compartir algo? Muy bien. Ok. Vamos a avanzar para no quedarnos porque hoy se nos hizo un poco tarde. ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Con aquellas personas que, ¿verdad? Como lo decíamos hace rato y tú también compartiste. Uno, para los que procuran destruir nuestro planeta. Y dos, para los que procuran destruir el matrimonio, ¿no? La familia. Que entonces vemos ahí reflejado también la institución del matrimonio en el principio, pues, en la creación que Dios hizo. Bien, aquí vemos lo que creemos, ¿no? Lo que creemos. Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, razón y todos los sentidos. Bueno, este es algo de lo que también creemos, ¿no? Repito, lo que creemos. Creo que Dios me ha creado a mí y todo lo que existe, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, razón y todos los sentidos. Entonces, de alguna manera aquí estamos diciendo parte de nuestro credo, de lo que creemos los cristianos. Amén. Vamos a terminar esta para que, déjenme revisar si todavía estamos a tiempo para ver la otra parte, o terminamos esta acá y vemos, vamos a ver, déjenme chequear aquí la hora, no sé qué hora tiene usted allá porque no me comparto la pantalla, no puedo ver. Todavía nos queda un poco de tiempo para avanzar un poquito. Bien, voy a recordarles ver el video. Ya, bueno, ya ustedes, ya se supone que ya ustedes vieron el video de la clase 3, ya... ustedes ya no sé si han escogido una historia bíblica. Recuerden que tenían que elegir una historia bíblica del libro, o sea, de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 11. De allí, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, escoger una historia bíblica de allí, ¿verdad? De esos 11 capítulos, vamos a decirlo así, escoger una historia de allí, ir preparando más o menos un plan escrito, usando los 4 pasos, esos que venimos hablando, o las 4 C, que usamos cuando hicimos M aquí. Repito, recuerden que las 4 C que se dio M aquí es la herramienta que vamos a estar usando de alguna manera, ¿verdad? Para llevar el estudio de todas las demás, valga la redundancia, estudios que vamos a ir haciendo, de todos los demás cursos que vamos a estar haciendo. Entonces, no sé si ya lo han hecho, de todas maneras les recuerdo hoy otra vez, elijan una historia bíblica, si no lo han hecho todavía, escogerla entre el capítulo 1 y el capítulo 11 de Génesis, y van preparando desde ya un plan escrito utilizando los 4 pasos que ya hemos aprendido, ¿ok? Todavía no le hemos puesto fecha límite para la presentación del proyecto final, pero ya deberían haber comenzado con esa parte, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre eso o duda? Ya saben, pueden hacérmela acá mismo, o por el privado, o por el grupo, ¿ok? Vamos a avanzar un poquitito, vamos a aprovechar 10 minutos acá más. Terminamos ahorita a las 9 acá, bueno, 9 horas Venezuela y 8 horas Colombia, ¿no? Vamos a adelantar un poquito la clase. En la primera clase de nuestro curso, nosotros usamos Éxodo 20:11 para mostrar que los días de la creación fueron días normales de 24 horas, recuerden, ¿no? Leíamos en Génesis y entonces buscamos, por eso, repito, estábamos hablando de que la Biblia se interpreta por ella misma, ¿no? Entonces, vimos en Génesis y entonces que Dios hizo la creación en días de 24 horas normales, y entonces fuimos a Éxodo 20:11 para mostrar que los días de la creación fueron así, de 24 horas normales. Entonces,
la pregunta es, no, o mejor dicho, ustedes explíquenme las razones por las que fue un buen uso del principio, la escritura interpreta la escritura. No sé si me hago entender. O sea, explicar por qué razón fue un buen uso del principio la escritura interpreta la escritura. Moisés, adelante. Que ella nos da precisamente porque ella misma por sí sola nos demuestra cómo es que se establece el tiempo. Ajá. Bien. ¿Alguien más quería decir algo? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Ajá, bien. Decía otra vez, ¿no? Del principio que venimos estudiando, de que la escritura se interpreta a la escritura. Y nosotros usamos, ¿verdad? Yo usé en la primera clase, Éxodo 20:11, para mostrar que los días de la creación fueron días normales, como aparece en Génesis, al principio. Entonces, en el capítulo 1. Entonces, explicar, ¿verdad?, la razón del por qué se hizo un buen uso de ese principio. Recuerda, el principio es la escritura, interpreta la escritura. Entonces, ¿cuál es la razón de que se haya hecho un buen uso de ese principio? Pero Moisés dijo algo ahorita. También, y estuvo bien. Pero hablando de quién, de nosotros ahorita o de la antigüedad, los escritores de la Biblia. Ok, vean. Recuerden, otra vez. Vamos a ver varios principios, ¿verdad?, que nos van a ayudar, vamos a decir, a estudiar la Biblia, vamos a decirlo así, a estudiar la escritura. Y que la Biblia misma, estos principios nos enseñan que la Biblia misma tiene las respuestas, en otras palabras. Entonces, uno de estos principios es que la escritura interpreta la escritura, que fue el que usamos hace unos minutos con Marcos también, capítulo 10, que hablábamos de que allá en el Génesis hablaba de la institución del matrimonio, y algunos dicen, no, eso fue que, bueno, el hombre se juntó con la mujer y ya no. Pero cuando vemos acá a Jesús hablando en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vemos que Jesús está haciendo referencia al matrimonio, ¿verdad?, que Dios mismo lo instituyó y que el hombre no lo separe, y hace mención a ¿qué? Vuelve otra vez al Génesis, a donde Dios unió al hombre y a la mujer y que fueran uno solo. Entonces, la misma Biblia dando la respuesta, interpretándose por sí misma. Entonces, la pregunta es, o mejor dicho, es una explicación. O sea, yo les digo, explíquenme, ¿verdad?, las razones por las que fue un buen uso de este principio. Acá en Éxodo 20:11, que habla sobre que los días, ¿verdad?, fueron normales de la creación de 24 horas. Y allá en Génesis, en el capítulo 1, dice que fue la mañana, ¿verdad? Dice, explica y entendemos que fue de 24 horas. Porque es un buen uso del principio. Bueno, porque pienso que les da seguridad a las personas de que la Biblia es inspirada y que si él está, ¿cómo se dice? Cuando una información de manera literal, así es que se tiene que decir, ¿no? Hay que buscarle otra pata al gato. Así mismo, ¿viste? Otra pata al gato. Sí, me acordé porque yo estaba dando un estudio en Maturín el martes de la semana pasada. Es otro estado de aquí de Venezuela, o sea, es la capital de otro estado aquí en Venezuela. Y estaba hablando, entonces yo hice el comentario y uno de los que estaba estudiando dijo, sí, porque hay gente que siempre está buscando la quinta pata al gato. Y es eso que te estás diciendo, y de alguna manera también lo estaba diciendo Moisés, ¿no? Que como la Biblia se interpreta por sí misma,
por supuesto, porque imagínense que tuviera que, lo que pasa, lo que está pasando, que mucha gente interpretando por su cuenta la escritura o usando otros parámetros para interpretar la escritura, y entonces, o la razón humana, y ahí comenzamos a decir cosas equivocadas, cosas extrabíblicas, o sea, cosas que están fuera de la escritura. Entonces, tú decías algo interesante, y es cierto, que lo que nos da más seguridad, por supuesto que es la fe en Dios, ¿no? Y la confianza que tenemos que hacer su palabra, pero eso también que da la certeza a aquellas personas, a todos y a nosotros, de que es la palabra de Dios, porque ella misma tiene su propia interpretación. Y como lo dice la Escritura, no es de interpretación privada. No, ella misma tiene la respuesta. Entonces hay algunos que dicen, no, la Biblia se contradice, pero cuando leemos la Escritura, siempre, a veces por decir algo así, por decir un ejemplo, no, las preguntas están acá y tenemos la duda en Génesis, las respuestas están en Apocalipsis, por decir algo, ¿no? Acá en Éxodo tenemos un concepto y tenemos duda, no está tan claro en nuestra mente, ¿no? Sobre este concepto que tiene la palabra, pero cuando vamos allá, por decir, a Hechos o a Mateo, entonces encontramos que aquí está la respuesta y entendemos mejor lo que quiso decir el Señor acá en Éxodo. Entonces, es interesante el que podamos usar este principio de la Escritura. Ok. Acá estamos en esta clase, déjenme ver. Capítulo 3 de Génesis. Qué malo que no puedan ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? En Génesis vemos que, bueno, al principio Dios todo lo creó, sabemos que Dios todo lo creó bueno, todo. Todo lo hizo bueno, todo era bueno. Ahora, ¿qué pasó? Después, si todo era bueno, entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó? Todo era bueno. El pecado, Ajá. el pecado lo corrompió. El pecado lo corrompió. Entró la muerte a la creación por causa de la desobediencia humana. Así es. El pecado de Adán. Ahí miramos también, pastor, precisamente que la envidia que siempre surgió y que usted nos explicaba algo digamos, de Satanás o el enemigo. Desde un comienzo él siempre quiso contrariar a Dios también, entonces utilizó lo que él más amaba en su creación, que era el mismo hombre, para que le desobedeciera y lo llevara a la contraria. ¿Sí? Bueno, yo les voy a pedir que me ayuden. Flérida, tú lees por favor del capítulo 3 de Génesis, del 1 al 12. Y Moisés me va a ayudar con el del versículo 13 al 24. Vamos a leer, por favor. Flérida, capítulo 3, del 1 Con mucho gusto. al 12. Okay. Y del 1 al 12, Flérida, y del 13 al 24, Moisés, por favor. Porque Oscar no tiene micrófono. Correcto. Ok, comienzo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Amén, sí, hermano, amén. Bien, ahí vemos, ¿no? La caída del hombre, pues, el pecado de Adán y Eva. Veamos acá, ¿no? Vamos a preguntarnos ahora. Nosotros analizando todo esto, ya vimos lo que pasó, ¿no? Y lo mentiroso que siempre ha sido el diablo. Bueno, la Escritura lo dice, que el diablo es padre de mentira. Ahora, ¿qué nos enseña la tentación de Satanás sobre sus estrategias? Sobre sus estrategias para engañarnos. ¿Qué nos enseña la tentación de Satanás sobre sus estrategias para engañarnos? Pues hay un dicho popular y muy cierto, que precisamente Satanás utiliza a lo más bello, pues que es para nosotros los hombres, y hago la aclaración para las mujeres que me escuchan, de que es la mujer la tentación más grande que tenemos. Y como él sabía que de pronto nosotros queríamos mucho a la mujer, entonces nos puso la tentación en manos de la mujer para que nosotros cayésemos. ¿Ok? ¿Qué dice alguien más? Algo que usó, pues, usó la misma palabra que Dios había hablado, pero un poquito tergiversada. Es como que usó la verdad, pero no completamente, para engañar a la mujer. Es como una verdad media, ¿no? ¿Sí? Vean, por una parte lo que dice Moisés, ¿no? Que Satanás coloca también la tentación, las coloca bonita o bellísima, y no necesariamente, no solamente la mujer, puede ser un bien, un mueble, un vehículo, una casa, dinero, muchas cosas que se le pueden presentar, ideas sobre negocios y cosas que al final tienen nos lleva
a algo malo, a algo equivocado, ¿no? Y la otra parte, como dice Flérida, acá y lo vimos en la escritura, es la manera en que el diablo le dice a la mujer, ¿no? Medias verdades o con sus mentiras. Vemos acá que le pregunta, cuando vemos el versículo 1 del capítulo 3, la serpiente era, dice la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, lo dijo la pregunta como al revés, se dan cuenta, ¿no? Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le responde entonces a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente viene y le dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y sigue mintiendo allí, Satanás, la serpiente. Y vemos... Acá en Colombia, pastor, acá en Colombia tenemos una costumbre, o se dice, como también precisamente la compañera venezolana decía, que no le busquemos 5 patas al gato. Aquí lo que sucede es que muchas veces usted de una mentira puede sacar una verdad, o viceversa. De una verdad absoluta puede sacar una mentira, ¿sí? Entonces la serpiente, muy astuta, precisamente le dice y se contradice, pero a la vez pues pone a dudar a la mujer, porque le dice, si tú haces eso vas a vivir y se van a abrir sus ojos. Pero lo que pasa es que se abrieron los ojos precisamente, pero para que mirara la desnudez y la desfachatez en la que había caído. O sea, también hay la contrariedad en el sentido de que tras del pecado hay una vergüenza grande. Ajá. Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ok. También le dijo, serías como Dios. Pero entonces explica, sabiendo el bien y el mal. Ajá. ¿Sabes qué? Esa es la tentación con la que el enemigo cayó, ¿verdad? De su posición tan alta que tenía en el cielo, porque él quería ser como Dios. Entonces sigue tentando a los humanos en que sean como Dios. Y si nos damos cuenta de muchas cosas que están pasando y que han pasado a través de la historia de la raza humana, que siempre quieren ser como Dios. Quieren saber más y quieren descubrir esto. Es como quieren ser Dios. Y hay religiones que eso es lo que enseñan. El Dios eres tú eres el que vas a ser Dios. ¿Cómo se dice? Vas a subir de un nivel a otro espiritualmente, te vas a transformar o te vas a regenerar hasta que te conviertas en tu mismo Dios. Entonces, la tentación, como una de las principales, si no la principal que ha sido es como querer estar en el puesto de Dios. Y eso fue el pecado primero, cuando en el cielo el enemigo quería subir al trono de Dios y ser Dios, ¿verdad? Y así mismo le planteó a Eva, pero es que van a ser como Dios, y Dios no quiere que ustedes sean como Él. Entonces, es una cosa muy interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo comienza todo, no? El principio de todo, el principio de lo bueno, pero el principio de lo malo vemos acá en Génesis, ¿no? Que su mismo nombre lo dice, el principio. Y vean algo, ¿no? Acá. Vamos a hacernos unas preguntas, ¿no? Es cierto, como el diablo, como Satanás usó, ¿verdad? Las preguntas, hizo las preguntas, pues, y siempre con mentira, por supuesto, ¿no? Con mentira y con el elemento, o sea, llamando la atención de lo que pudiera ser agradable. Porque vean algo, ¿no? El árbol era bueno, o sea, porque dice la escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos.
agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Ve? Dice que vio que era bueno y agradable a los ojos. Ya ahí está, la tentación puede ser así, agradable a los ojos. Es parecido a lo que estaba diciendo ahorita de alguna manera Moisés, ¿no? Bien, Adán y Eva le echaron la culpa de sus pecados, ¿verdad? A la serpiente. Ajá. ¿Por cuáles razones es? Vamos a decirlo así. Adán y Eva, por supuesto, por lo menos Adán le echó la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. ¿Se dan cuenta, no? A la mujer. Ajá. Adán le echa la culpa a Eva, a la mujer. Y Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Entonces, ellos le echaron la culpa de su pecado, uno le echó la culpa al otro, ¿no? Ahora, ¿por qué razón es fácil echar la culpa a las otras personas? Echarle la culpa a las otras personas, ¿no? Porque no aceptamos las responsabilidades nuestras y siempre queremos justificarlas con otras personas u otras acciones. Yo creo que como principio debe ser que siempre, si nosotros, como dice, cometemos un error, tenemos que tener la jerarquía y la dignidad de aceptar que lo cometimos nosotros, porque a nadie se obliga. En ese caso, por ejemplo, pues Eva se dejó persuadir de la serpiente y Adán se dejó persuadir de Eva, que era la mujer suya, pero él no tenía que contrariar, él tenía que mantenerse incólume. Ya. Ajá. ¿Alguien más? Siempre justifican Uh-huh. nuestros actos con eso. Sí. ¿Alguien más? Muy rara vez admitimos de que los errores son nuestros y no de los demás. O sea, precisamente Dios incluso a lo largo de su historia y de la historia bíblica, como usted dice que ella misma se explica, Él nos dice que nos ha dado el libre albedrío y somos nosotros quienes tomamos la determinación de si nos salvamos o no, de si hacemos algo o no lo hacemos, de acuerdo a las enseñanzas. Ok. Voy a dejar la clase hasta aquí por la hora, pero voy a decir algo con respecto, antes de cerrar, porque ya vi la hora que nos pasamos unos minutos. Entonces, antes de cerrar, quiero hacer una aclaratoria acá, ¿no? En lo que estás diciendo, Moisés. Vean. Señor. Primero y principal, ¿no? En el caso del libre albedrío, el hombre, ¿verdad? Por la escritura ya conocemos que el hombre tenía libre albedrío aquí en el Génesis. Luego, después del hombre haber pecado, ya Sí, perdió su libre albedrío. O sea, el hombre de hoy en día, no tiene libre albedrío, no tiene libre albedrío. Sí. Tenemos una cierta capacidad para decidir en cosas muy triviales, pero en cuanto a nuestra salvación, ya no hay libre albedrío. En cuanto a la toma de decisiones muy importantes, no. ¿Por qué la perdió? Porque acuérdense, eran libres mientras no habían pecado. Cuando Adán y Eva pecan, ya son esclavos del pecado. Por lo tanto, por ser esclavos del pecado, como dice la Escritura, el pensamiento ve continuamente el mal y el orgullo pecaminoso y todas las cosas que mantienen al hombre siempre a la tendencia al mal antes que al bien, ya no hay libre albedrío, porque ya la persona viene a ser esclavo del pecado. Para tener la libertad, fíjense, para tener libre albedrío, tiene que haber sido como Dios lo creó. Entonces, ya ahorita el ser humano no tiene ese libre albedrío que tenían en el Génesis, porque está bajo la esclavitud del pecado. Entonces, a una persona que está esclavo al pecado no tiene libertad. Pastor, perdón. Adelante. Pero, pastor, precisamente también luego Cristo no vino a morir por nosotros para librarnos del pecado y ahí luego no vuelve a haber un libre albedrío. Ok, el Señor nos libra del pecado, sí, el Señor nos libra del pecado, pero ahora te hago una pregunta para responder a tu inquietud. Dios te libertó, ¿verdad? Tú creíste, el Señor perdonó todos tus pecados y ya el Señor no sigue perdonando más pecados, o sea, ya perdonó todo. Sí,
Él perdonó todos los pecados, pero si pecas hoy, vuelves a pedir perdón, ¿cierto? Es decir, tú pecaste y el Señor perdonó todos Ajá. tus pecados. Sí, Supongamos que hoy el Señor, hoy ese día, hoy el Señor perdonó todos tus pecados. Y si mañana vuelves a pecar, sí, señor. el Señor vuelve a perdonar tus pecados. Debo volver a pedir perdón. Ajá, entonces, Sí, ¿sabes por porque él qué? dijo que hasta 70 veces 7. Y O sea, por entonces, siempre. ajá, y si viviéramos una vida sin pecar, es decir, si dejáramos de pecar hoy y el Señor perdonó nuestros pecados y mañana no pecáramos y nunca más pudiéramos pecar, entonces ya no hiciera falta Jesús, porque necesitamos a Jesús para perdonar nuestros pecados. Ahí es donde está el Ajá. trabajo de la obra de Jesucristo. Entonces, mañana volvemos a pecar. ¿Por qué volvemos a pecar? Por ese orgullo pecaminoso, por esa raíz de pecado original heredado por Adán. Ahora, ¿por qué si tenemos libre albedrío volvemos a pecar? Entonces decimos, porque tenemos libre albedrío. No, volvemos a pecar porque no Ajá. tenemos libre albedrío. O sea, volvemos a pecar porque no hay libre albedrío. Porque no podemos controlar el hacer solo lo bueno de ahora en adelante, sino que también, de vez en cuando también, y más a veces, lo malo que lo bueno. ¿Comprenden? Por eso es que Pablo mismo dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque todavía viene esa raíz de pecado original. Entonces, ahí es cuando vemos, ¿quién tenía la libertad para escoger ese libre albedrío? Adán y Eva. Cuando pecan, ya Ajá. perdió la libertad allí. Y tú dijiste otro concepto más, Sí. no recuerdo qué fue lo otro que dijiste. Se me pasó, no sé si Frida No, pues lo que yo le decía era que precisamente Dios vino a morir por nosotros, a librarnos de pecado para hallar el camino a la salvación. por supuesto. Pero usted me está diciendo, ajá, entonces, pues, o sea, y no sé, entonces yo estoy confundido ahí en lo del libre albedrío, que me gustaría de pronto me lo corrigiese, ya sea por el interno, pastor, Ok, y me colaborara por ese lado, ¿sí? ok. Tú dijiste algo Porque, más pues, aquí la que verdad me dejó como en ascuas. Ok, tú dijiste algo más aquí que lo voy a revisar porque como estoy grabando la clase, puedo revisarla porque no anoté aquí rapidito. Sí, señor. Pero dijiste algo más que se me pasó, también otro concepto que lo vamos a manejar en la próxima clase. Voy a revisar la grabación y lo voy a manejar. En la otra clase lo discutimos. Ah. Es interesante porque fueron dos conceptos que manejaste muy importantes como cristiano. Y uno fue Sí, el libre albedrío. Entonces, sí, señor. igual podemos seguirlo conversando, ¿no? Pero recuerda, la persona Sí. que está, ¿verdad? Que no puede tomar decisión, aunque parezca, ya me acordé, que tú decías que Sí. la persona toma la decisión, ¿verdad?, de seguir a Cristo. Pero bíblicamente, Sí. recuerda esto, bíblicamente, es más o menos, estamos hablando del libre albedrío, la persona no tiene libre albedrío porque pecó, ¿verdad? Ya cuando la persona peca, perdió esa libertad de escoger porque ya pasa a ser esclavo del pecado, y si no es esclavo del pecado, bueno, el Señor nos liberta, por supuesto, del pecado, ¿verdad? Pero aún así, el orgullo pecaminoso Sí, sí. sigue luchando con Dios y ese Espíritu de Dios en nuestras vidas, pues sigue luchando. Hay esa lucha interna todo el tiempo, que no hacemos el bien que queremos hacer, como dice Pablo, sino que hacemos lo malo. Por eso es que decimos que no hay libre albedrío, porque si yo tuviera un libre albedrío verdadero, donde yo pudiera decidir qué es lo que yo quiero, por lo menos Jackson Rodríguez quiere vivir en santidad, pero en todo y nunca pecar. ¿Eso va a pasar en esta tierra mientras yo viva? Sí. No va a pasar. Ajá. No puedo vivir Sí, sin porque el pecar. único justo y que no se equivoca. Exactamente. Ajá. Solo Jesús pudo pagar. Entonces, Y por el eso único mismo, ahí es donde caemos que no tenemos libre albedrío. Y la otra cosa, no podemos decidir nosotros salvarnos. ¿Sabes por qué? Ya te explico por qué. La Biblia dice que porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto Ajá. de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si mi decisión, si algo que yo pueda hacer forma parte de eso para que yo pueda alcanzar la salvación, si algo de lo que yo haga
va a servir para que yo alcance la salvación o yo piense que eso va a servir, eso es una obra. Y no somos salvos por obra. Entonces, cuando yo digo, yo acepté a Cristo como mi Salvador, yo decidí salvarme porque busqué a Cristo, es equivocado. Ya te explico por qué. Porque es equivocado. No puedo decir yo, sería una obra mía. O sea, yo decidí salvarme porque yo decidí escoger ser cristiano, supongamos, o seguir a Cristo. Y no es así. Ahora te explico por qué. Sí. Porque la fe, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? Gracias. Ajá, pero la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces dice, es pues, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, al ser humano llega la fe cuando escucha la palabra de Dios. Es decir, uno escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace la obra, ¿verdad? Y se produce la fe en nuestro corazón. Entonces creemos en Jesús. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Dios, en otras palabras, como decía una vez, creo que era Flérida en una de las clases, Dios tiene el control, es decir, Dios tiene las manos metidas en todo. Dios pone el querer como el hacer. Es decir, que no somos salvos por nuestra decisión, sino porque Dios lo quiere. Ese es un misterio. Es un misterio, pero así Dios lo quiere. Entonces, ahí es donde no somos salvos por decisión, porque si pudiéramos decir que somos salvos por decisión, entonces fuera una obra. Es decir, yo decido si quiero ser salvo o no. Y no funciona así. Dios hace que yo sea salvo mediante la fe. Entonces, ¿cómo llega la fe a mi corazón? A través de la Escritura, de la Biblia. Por eso es que la Escritura dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, nada de lo que yo haga en este mundo va a hacer que yo tenga la salvación. Nada. ¿Verdad? Nada. Y cuando se habla, pastor, y cuando... Exacto, o sea, ninguna obra, por muy buena que sea. Pues, o sea, yo tengo la contrariedad ahí donde dice que precisamente Dios no quiere que ninguna alma se le pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una. Ese es el deseo de Dios. Que si yo sigo mi trato, exacto, y que yo si yo sigo y he decidido seguir a Cristo e imitarlo en la mayoría de las cosas, porque como dice es difícil, usted mismo me lo acaba de decir, pues yo procederé a la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no quiero hacer lo que para él no es agradable. ¿Sí, ¿sí me hago entender? Bueno, lo que estás diciendo. Ahora, ahora te doy la respuesta a eso. Ve. Sí, señor. No hacemos las cosas buenas, ¿verdad? Y lo que agrada a Dios, no lo hacemos para ser salvos, no. Lo hacemos porque ya como Él nos salvó en gratitud, ahora lo hacemos. No sé si captas la idea. Es decir, no hacemos las obras o las buenas obras o las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? No llevamos una vida en santidad o las cosas que agradan a Dios para ser salvos. No, no lo hacemos para ser salvos. Es que como ya somos salvos, entonces hacemos las cosas buenas. ¿Captaste la idea? Es así que funciona. Porque por lo general a veces se enseña que hacer toda esta lista de cosas, si yo ando bien, por lo menos, un ejemplo, yo no fumo, no bebo, que si el otro dice que no bailo, que no consumo droga, que me porto bien, que voy todos los domingos a la iglesia, que no le doy pan al hambriento, que ayuda a los huérfanos, a las viudas, todo eso que tú hagas. Entonces la gente cree que por todas esas cosas que haga, va a lograr como un espacio en el cielo, va a agradar a Dios y va a llegar al cielo, pues, o va a ser salvo. Y no es así, no funciona así. ¿Por qué? Porque todo eso que estamos diciendo es lo mismo que te estoy diciendo, cae en obras. Entonces, todas esas son obras. No, las obras no las hacemos, ¿verdad? O el bien no lo hacemos para ser salvos, sino que como ya somos salvos, entonces hacemos las obras. ¿Ves? Eso es lo que consiste la vida en santidad. Como ya el Señor me salvó, ahora en gratitud, en agradecimiento de por qué Él me salvó, ahora yo vivo una vida para agradarle a Él. ¿Ves la diferencia? Por eso es que la Escritura dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Nada de lo que yo pueda hacer, vaya todo. Y él también nos dice... Adelante, hermano. Adelante. Sí, él también nos dice precisamente en Jeremías desde antes de concebirnos, él ya nos había apartado.
pero entonces a mí me queda la duda, pastor, Ajá. en de que precisamente él, ante todo, quiere que toda alma sea salva, Ujú. ¿sí? Es su Entonces yo deseo, digo, a es su todos deseo. nos elige, ¿y por qué no lo elegimos nosotros a él? No, ¿Sí? porque El ya deseo de él es que todos seamos salvos, pero ajá, entonces no todos elegimos ser salvos, ya te no todos cuento. elegimos, entonces ahí es donde me queda la duda de que, Porque ve, aquí hay un misterio. Recuerda algo sí, siempre. Nosotros tendemos siempre a razonar la escritura. Y más que ujú, razonar es de creer. Entonces, cuando usamos los versículos de la Biblia, que sí, eso es, la Biblia se interpreta por sí misma, ¿no? Pero un otro principio es, algo importantísimo es no sí, razonarla. O sea, no razonarla, más bien creerla. Cuando la razón está por encima de la escritura, o sea, sí, cuando todos le estamos buscando como que, eso mismo que tú dijiste, las 5 patas del gato, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué si pasó esto tiene que suceder esto? Nosotros estamos buscando causa y ajá, efecto todo el tiempo. Pero pasa algo. La escritura dice que somos salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de ajá, esto sí, no es de señor, vosotros, sino es un don de Dios. ¿Cómo viene la fe? La fe por el oír la palabra de Dios. Es así. Entonces, ya eso es así. ¿Es un misterio de Dios? Sí. Ahora, eh, sí, que Dios escoge uno para perderse y otros para salvarse. Eso no podemos decirlo así, porque entonces estaríamos diciendo que Dios es un Dios injusto, ¿cierto? Ahí es donde están los ajá, misterios de Dios. Ahora, claro, en su presencia, Dios sabe si yo me voy a perder y si tú te vas a salvar. Es decir, en el conocimiento anticipado de las cosas, Dios sabe si tú te vas a salvar y si yo claro, me voy a perder. él lo sabe, Claro, Él lo sabe, en el conocimiento, él, por su él lo, presencia, o sea, su conocimiento anticipado de las cosas. ¿Comprende? Pero no quiere decir que Él me destinó a mí al sí, infierno y a ti al cielo. ajá, Entonces, el misterio está en que nosotros siempre queremos buscarle una explicación. No. Si yo soy salvo, tiene que ser porque yo tengo que hacer algo. O sea, este mismo pecado que venimos arrastrando desde Adán, desde el principio, lo traemos hasta ahora. Y es lo que no nos permite aceptar la salvación sí, como un don gratuito. O sea, el ser humano, una de las sí, cosas que choca con el ego del ser humano y con nuestro orgullo es no aceptar que Jesucristo pagó todo por nosotros, que ahora solo tenemos que ser, o sea, nosotros lo que tenemos es que no rechazar eso, no rechazarlo, porque es lo único que puede hacer el hombre, rechazar, ¿ves? Entonces el ajá, hombre lo que tiene es que no rechazar sí, y, y, señor. y que, bueno, en gratitud a eso que hizo el Señor por nosotros, vivir una vida para agradarle a Él. Pero bueno, creo que más o menos, no sé si te respondí, de todas maneras, si alguna cosa podemos seguirlo tocando. No, pues, o sea, de todas maneras, sí, sí, sí me respondes, pero, o sea, me quedan muchos interrogantes, pastor. Ok, Inclusive en estos días hablaba con un amigo el hecho, por ejemplo, de la diferencia entre un ateo y un agnóstico. El ateo es el que dice yo no creo en Dios y el agnóstico es aquel que con tanto conocimiento que tiene, él no haya, como usted, tú me decías, algo de razonar, que tenga una causa o efecto. Por eso el agnóstico no cree fácilmente en Dios como nosotros creemos por fe, ¿sí? Que también me ajá, hacías caer en cuenta que la fe es por el oír y la gracia está en por aplicar la ajá, palabra. ajá. El agnóstico, él quiere es que a todo, por su cúmulo de conocimientos, hallarle razón justificada a que existe o no existe un Dios, ¿sí? Pero de todas maneras, tranquilo que ahí voy, ahí voy. Pero si me puedes orientar por el interno, te Claro. agradezco, o por el grupo, como Bien, quiera, bien, bien, sí, hermano, ¿sí? muy bien, muy Porque bien. yo soy líder acá también, yo soy líder acá y entonces miramos algo que, o sea, pertenezco ahora actualmente acá por obediencia a la alianza, Ajá, aún naciendo yo en la Filadelfia, ajá, pero entonces en la alianza vemos unas cuestiones que se llama la EFI, Escuela de Formación Integral, vemos unos módulos y ujú. entonces hablábamos del libre albedrío y ahora como que me quedó una confusión, pero bueno, vamos a ver cómo desenmarañamos esto, nos dicen Ok, acá. ok, O sea, bien, le bien, quitamos la tela pues de la araña a eso. claro, Sí, claro, claro, señor. Pero claro, muy buena la aclaración. claro, amén. Como, Sí, por ejemplo, tú dijiste algo en interesante. este mismo capítulo que estamos viendo. Ujú. Sí. Bueno, que tú decías algo, Entonces, es dijiste como en algo. este cap. Perdón, Moisés, tú decías algo, ¿no? Ah, pues, Y es un elemento importante, la fe. Lo que está en la Escritura lo creemos por fe. sí, Creemos que señor. la Biblia es la palabra de Dios
entonces le Correcto. creemos a Dios. Amén. Entonces, es eso, pues, porque cuando Amén, amén. nuestro razonamiento nos lleva más allá a tener una explicación lógica, ahí es cuando erramos, cuando queremos una explicación lógica de todo. Es más, Sí, es creer y ya, pues, mira, si el Señor, si dice la Biblia, que Moisés tocó con su vara el agua y se abrió el mar en dos, yo lo creo y ya. ¿Estás entendiendo? Que si los israelitas es le dieron correcto. 7 vueltas a los muros Sí, del señor, sí, sí. tocaron la trompeta y se cayó los muros, yo lo creo porque lo dice la palabra. El científico quiere buscar que si las ondas Claro. y esto, ¿verdad? Creemos más por fe. Ajá. Debe ser así. Bueno, Moisés, Pastor, ajá, es dime. como, por ejemplo, en este capítulo a uno le dicen mucho, pues, o sea, creencias ahí, ¿no? Y yo nunca me han dado una explicación Ujú. que hablan precisamente que el huerto, el fruto del centro era la manzana y que la manzana era la mujer, o sea, un poco de contrariedades que uno muchas veces Sí. No, tampoco no, eso es como que eso es puede extrabíblico. entender, Eso ¿sí? es No sé extrabíblico. si tú de pronto lo darás. ¿Cómo? Eso es Sí, 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 extrabíblico. Son está, cosas que están fuera de la Biblia. La Biblia no dice que era manzana en pero ningún. ¿cuál era el fruto? Sí, No, la Biblia no dice. correcto, sí, sí, Si señor. la Biblia no lo dice, hermano, no podemos decirlo, Ah, ¿comprende? Suponte tú que haya sido un mango. dice ahí un fruto, Pero no podemos decirlo, porque si la Biblia no lo dice, no podemos dice, decirlo. ¿Sí me escucha, Moisés? sí, sí. Ah, correcto, pastor, gracias. Ahí Ajá. voy a estudiar. Ahí ya para terminar, ¿no? Porque yo sé que nos Señor, pasamos bastante de la hora. Ahí es cuando sí, te digo te que escucho tranquilo. nuestro razonamiento quiere Ah, pensar que, ay, pudo haber sido una manzana. Ah, pero a mí me gustan mucho los mangos. Yo puedo pensar estuvo en tranquilo, una bro. manzana, puedo pensar Voy que a era un leer mango bien de esta sabroso. manera aclaración. Ajá. Entonces, es más, recuerden, más creer lo que dice la Escritura como está en la Escritura. Correcto. Sí, Ajá. señor. Bueno, dice Eucar, por Sí, mí señor. sigan, esto está bueno, no, pero Pastor. ya es muy tarde, ya. Vamos, bueno, Eucar, qué bueno Muy que estás allí. amable de todas maneras. Te cortó lo que decías, Moisés, no te escuché. ¿Cómo dice? Ah, ya. Bueno, vamos a... No, Eucar, bueno, seguimos después. Está bueno, dice Eucar, qué bueno que está escuchando allí calladito. Y creo que Fredias también, pero ya se nos pasó bastante la hora. Estaba buena la conversación, pero vamos a dejar la clase hasta aquí y terminamos el sábado, si Dios quiere, lo que falta. Y esperemos en Dios que los demás puedan participar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permitiste acá a conectarnos y te pedimos por los que no pudieron conectarse, que para la próxima clase el sábado, y si es tu voluntad, ellos puedan tener un buen internet para que se puedan conectar. En el nombre de Jesús te pedimos una buena noche. Amén y amén. Voy a despedirte, Flérida, por acá. Ya Moisés se desconectó, creo. Ya no está. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la enseñanza y bueno, nos vemos la próxima si Dios quiere. Dios les bendiga. Amén. Bueno, buenas noches, Eucar. Él dice, por mí, dice, buenas noches, Dios lo bendiga. Dios te bendiga, pues. Entonces seguimos en contacto el sábado a las 8 horas Venezuela, 7 horas Colombia. Dios les bendiga. Buenas noches. Seguimos en contacto. Aló, aló. Ya estaba cerrando, ya iba a cerrar, Moisés, ya nos despedimos. Te desconectaste así de repente. Te desconectaste así de repente, ya nos despedimos. Dios te bendiga. Seguimos el sábado, con la ayuda de Dios. Bendiciones. Ah, sí, Dios, está atrás. Es muy amable. Sí, sí. Amén, pastor. Bueno, pastor. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Amén, amén. Amén.